de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. ¡Vamos! Aquí comienza La Voz en el Desierto. En 90 minutos compartiremos toda la profecía bíblica para estar apercibidos de estos tiempos y los venideros. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Con la conducción de Eliseo Díaz y co-conducción de Anita Lobos, aquí en 101.5 Radio Nova. La Voz en el Desierto. Con alegría del corazón, como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Padre Santo, en el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y en tus manos encomendamos nuestro espíritu, Señor, para que sea tu santa gloria de poder, Señor, ungiendo nuestras vidas, llenándonos del fuego del Ruach HaKodesh, acariciando nuestro espíritu, Señor, sanando toda herida que se levante, toda estratagema que se levante del enemigo para pelear en contra de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre rodeas nuestro hogar, a todos aquellos que te clamamos, Señor, y buscamos de tu presencia. Y queremos llenarnos de ti, Señor, para que tú seas la guía para nuestras vidas por la eternidad, Señor. Nos hemos entregado, Señor, a tu Hijo amado, como nuestro Señor de señores y Rey de reyes, y nombre sobre todo nombre bajo el sol. Oh sí, porque tú enviaste a tu Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti queremos ir, en el nombre de tu Hijo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llegará a ti si no es por medio de Él. Y en este camino estamos, Señor, buscando de la presencia de tu Santo y Glorioso Espíritu, que nos viniste a traer por medio de tu Hijo amado aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por el ayudador, el consolador, el Espíritu de paz, el Espíritu de gracia, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de gloria. Gracias, papá. Gracias, soberano, y gracias, eterno. Mi alma te alaba, te bendice y te da gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor, que tú sigas poniendo tu mano de poder, lanza fuego consumidor
sobre todo espíritu inmundo que quiere operar en el primer y en el segundo cielo en contra de nuestras vidas. Cubre, Señor, cubre esta ciudad, cubre la nación, cubre todos aquellos que buscan tu nombre y claman alrededor del Olam del mundo. Oh, glorioso Santo, en estos días que estamos viendo, Señor, la guerra, el principio de lo que ya estaba escrito, Padre Santo, para este tiempo, que estaba determinado para esta era, Señor. Ayuda a que mucho pueblo entienda, Señor, a un pueblo incrédulo se vuelva a ti, Padre Santo, antes que el arca se cierre. Porque ahora el arca no tiene una puerta visible, sino que es el arca espiritual, glorioso y santo. Y es tu Hijo el arca. Y Él nos conduce a ti, Señor amado. Él nos conduce a ti, en el mar de este mundo, Señor, este mar agitado, Padre Santo, que estamos viviendo en este tiempo. Pero tú cuando estaba el mar agitado dormías mientras los apóstoles clamaban por su vida. Que tengamos esa misma autoridad y poder dado por tu Espíritu Santo, Señor, para mantenernos en calma en medio de la tormenta, llenos de la gracia de tu Espíritu Santo y de la unción de tu santo y glorioso Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos, Señor, que este mensaje que estamos transmitiendo en este tiempo, tanto por medio de este ministerio como por todos los ministerios que hay activos alrededor del Olam, muchos puedan volverse a ti, Señor, en arrepentimiento, sabiendo que el tiempo se acorta, Señor. Aún por causa de los escogidos, estos tiempos serán acortados. Oh, llénanos, Señor. Llénanos y sigue administrando. Sigue moviendo tu mano de gloria. Reprende toda obra del enemigo y sana, restaura y fortalece a todos y cada uno de los que escuchen, Señor, este programa. Gracias, Señor. Porque así tenemos que ser medios de bendición para todo aquel que tenga oído para oír y ojo para ver las cosas que están sucediendo en este tiempo, porque es tu unción, es tuyo el poder, es tuya la gloria. Nosotros simplemente somos gusanos, no somos nada. Todo este tesoro está puesto en vasos de barros para que la gloria sea solamente tuya, Señor, y no del hombre, para que el hombre no se jacte, Señor, de cosa alguna, y toda la gloria sea para ti, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Padre eterno. Abba Kadosh y Abba Baruj Hu. Amén, amén y amén. Bienvenidos a la sexta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovodolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77. También estamos en Instagram, FM Nova Dolores, y en la fanpage Radio Nova 101.5. También, como siempre, estamos siendo retransmitidos por FM Romántica 90.9 allí en Las Piedras, Partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, y saludamos allí a Luis Osta, su director. Aquí estamos bajo la dirección técnica de Lautaro Murán, con la conducción de Avita Lobo, que está allí en el Ministerio de Intercesión. Le damos toda la gloria y la honra al Eterno, a también otros hermanos más que están en intercesión por el programa, por el ministerio y por todo el contenido que el Señor suelta por medio de nuestras bocas para, como siempre decimos, todo aquel que tenga oído para escuchar en este tiempo. Gracias, Señor amado. Cuánto cumplimiento de la palabra que se está dando a la misma vez. Caracteres de los hombres postreros: la violencia, la ira, el orgullo, la soberbia, la altivez, las falsas promesas, el desencanto, el engaño, que muchos están padeciendo en este tiempo por elegir ser representados por hombres antes que ser representados por Dios. Porque bien dice la palabra que ningún gobierno de este mundo saciará las necesidades de su pueblo. El Señor está permitiendo en estos 6 años de mileniales que el hombre gobierne sobre la tierra. Sabemos que el final gobierno es el gobierno de la bestia. Y el Señor le va a dar un poco de tiempo para que quede demostrado que solamente
la justicia, la equidad, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, perdón, la fe y la templanza pueden hacer que todo esto funcione, y no el orgullo, la soberbia, la vanidad, la hipocresía y toda cosa que proviene de lo que es en contra del Espíritu de Dios, las manifestaciones de la carne, de donde se producen las divisiones, las contiendas. Todo se produce en la mente. El enemigo es el que continuamente está batallando sobre la mente por medio de diferentes mecanismos que quizás nosotros ni siquiera conocemos. Porque el enemigo se vale de la tecnología que hoy en día hay para manipular a las masas. Este programa fue levantado en el medio de la pandemia del 2020. Y uno de los mensajes que ya me había estado dando el Señor era que nadie se ponga el contenido de lo que supuestamente iba a ser la solución de ese mal que venía sobre la humanidad. Eso fue lo que el Señor me mostró con total urgencia. Y así hice. Empecé a mandar mensajes por Facebook con un mensaje cifrado directamente para el pueblo de Dios, porque no entendía muy bien todo lo que el Señor me estaba mostrando. Sé que me mostró un montón de cosas que ni siquiera yo entendía de qué estaba siendo instruido, pero sabía que había tecnología que estaba siendo utilizada para ser luego unida a otra tecnología que ya estaba todo obviamente preparado. Pero aun cuando uno dice ver, no está viendo todo lo que tiene que ver. Dice el apóstol Pablo que a veces miramos como si fuera por medio de un espejo sucio. No alcanzamos a divisar el rostro de esos que tenemos enfrente, que somos nosotros mismos. O lo que tenemos que ver lo vemos por medio de un vidrio sucio, que no alcanzamos a divisar qué es lo que hay del otro lado. Algo podemos alcanzar a ver. El único que tiene la capacidad de ir y limpiar ese vidrio y correr el velo es el Espíritu de Dios. Y si nosotros no buscamos el que fue mandado para guiarnos, es muy difícil que seamos guiados. Porque es más fácil andar en el espíritu del mundo que no en el Espíritu de Dios. Porque el mundo te tira hacia el mundo y el Espíritu de Dios te tira hacia Dios. Te acerca hacia Dios. Y el otro te arroja hacia el mundo. Como dice la palabra, que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, para que andemos como los otros que no tienen esperanza también, haciendo una conjugación de la palabra. Habíamos estado hablando en Primera de Corintios, no sin antes repasar lo que vamos a ir tocando ya en el segundo programa, que vamos a ir tocando y repasando los 7 puntos que nos competen todo lo que es esta serie, y que sentía con fuerte convicción hablar y transmitir lo que el Señor me está mostrando en este último tiempo. Y organizarlo de una cierta manera. Es algo que el Señor me viene mostrando desde el principio, ¿no? Como dije antes, fuimos levantados en medio de la pandemia para llevar un mensaje. Y ese mensaje era que eso, como dije recién, estaba siendo utilizado por el enemigo y era tecnología que estaba utilizando el enemigo. Así el enemigo se levanta de diferentes maneras y usa diferentes cosas para que nosotros caigamos en esos engaños. Y esto no es de ahora, esto es de hace años.
hace milenios. Y sabemos que este tiempo se está acortando por causa de los escogidos. Y ya estamos llegando al final y principios del sexto milenio. No estamos en el 5994. Ya estamos ahí. Y los tiempos están siendo cumplidos y las cosas se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, volcanes, cambio climático. Los líderes, los reyes, ¿no?, que iban a tocar en este tiempo, cómo se iba a poner soberbios delante del pueblo. Iban a querer oprimir sus libertades, como ya estamos siendo oprimidos de nuestras libertades. Ya vemos la huella del enemigo, cómo la está dejando. La huella que ha dejado, ¿no?, como estábamos hablando. La tecnología que está utilizando para implantar la marca de la bestia, que aún se está en estudio, la marca de la bestia. Porque un mensaje fuerte del Señor fue que eso no se colocara. Porque por medio de eso viene la manipulación junto con lo que se introdujo en los cuerpos. Por medio de eso, junto con las antenas 5G, hoy nos preguntamos ¿por qué los gobiernos hacen lo que hacen y la gente no se queja y está tan tranquila? Está tan adormecida y no reacciona. Porque hay modulación neuronal. Porque todo eso que corre por el torrente sanguíneo se va al cerebro. Y por ese metal resuena con la resonancia de los 5 gatos o los 4 gatos, para que me entiendan. Y eso modula. Es una modulación neuronal, como le estaba diciendo. Y así arrastran a las masas a donde ellos quieren. Porque primero los engañaron. Por eso la palabra venía hace 2 o 3 años atrás, dele diciendo que nadie os engañe. Porque vendrán burladores. Hoy hay muchos burladores. Parece que hablan de la palabra del Señor, pero en realidad son burladores. Se dicen que son ungidos, pero son engañadores. No andan con la verdad en su boca y tampoco sus frutos demuestran que son de la planta del Señor. Porque dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué generan? Generan división. Entonces, ¿de qué se trata esta serie? La grey dividida. El rebaño dividido. Las ovejas divididas. El pueblo dividido. Entonces, en esta serie de la grey dividida, íbamos a ir tocando diferentes puntos, que eran 7 puntos. Y el primero era un reino dividido. Después, los lobos rapaces. Después, lo que es las estructuras de los nicolaitas. Después, ¿qué defienden y qué son las ideologías? ¿Qué consejo nos da? Si hay uno que tomar como referencia hacia el paso y firmemente lo que nosotros denominamos aquí en Argentina la Biblia gaucha. El 6º punto dice la unidad. O sea que esta herida ya tendría que estar sanando, pero todavía es como que sigue abierta. Pero el Señor quiere que en este tiempo la herida sane, la grieta se una, la herida esté cosida y cicatrizando. Debe hacerlo. Y por último, porque siempre hablamos y decimos, pero todo esto va en concordancia hacia una misma dirección. Y es esto lo que el Señor me ha venido hablando ya desde 2024 más o menos. Y yo atando cabos me voy dando cuenta
de lo que el Señor está queriendo en este tiempo. Y lo quiero ir transmitiendo de a poco para que se vaya entendiendo y no se malinterprete cuál es la dirección del mensaje. De este punto 7, que le he dado, es un nombre provisorio porque en realidad tiene otro nombre esto, que se llama la idea nueva. Es una idea nueva que, como bien dije, no es mía, sino que es del Señor que me la viene trayendo de a poco, me viene haciendo llegar el agua al tanque, porque uno por ahí no interpreta todas las cosas, ni en los tiempos ni en las formas de cómo son. Pero el Señor a su tiempo nos hace llegar la información que nosotros necesitamos en este tiempo entender. Y más adelante quizás vayamos entendiendo otras cosas, o por qué es y para qué es y todo lo demás. Si bien uno lo sabe ya, pero tiene que haber una información que le dé sustento bíblico a todo esto, porque desde ahí procede, desde ir atando cabos en el sustento bíblico para poder llegar a esto. Porque primero lo primero y luego será lo segundo. Y como primero lo primero, esta fue la palabra que confirmó el definitivamente lanzar perdón, el mensaje hacia esto, ¿no? Que fue Primera de Corintios 2, 1 al 16, que ya habíamos leído. Vamos a arrancar desde el 12, 1 Corintios 2, 12, ya nos vamos ahí. Y dice así vamos hasta el 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjense cómo coincide, ¿no? Tremendo lo que el Señor va mostrando con lo que quiere que hablemos. Esperen que me pongo los ojos, no los tenía puestos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque no todo lo que dicen que es espiritual, y a veces que lo que parece que no es espiritual es espiritual. Entonces, ¿quién acomoda una cosa a la otra? El Espíritu. Entonces volvamos a leer para profundizar. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, como estábamos hablando, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿No? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Como siempre decimos, hay dos clases de sabiduría. La sabiduría adquirida, que la adquiriste por medio de un maestro, o de una lectura, o lo que fuere, y después está la sabiduría revelada por el Espíritu. Sino las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, como antes dijimos. Pero el hombre natural, que muchos están en contra de esta expresión, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es un hombre común y corriente que no tiene el espíritu de Dios en sí. Y los espíritus inmundos, los espíritus de la oscuridad, reconocen quién es un hombre natural y quién es un hombre que ya tiene contacto con lo sobrenatural, o está envuelto de lo sobrenatural, que es el Espíritu de Dios. Porque ya el espíritu inmundo no le puede tocar. Le anda, como dice la palabra, y como algunos se adjudica, anda como león rugiente. Hoy tenemos sobre la nación un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Muchos pensaron que venía a hacer otra clase de obra,
pero está conectado al nuevo orden mundial. Entonces tenemos actores como la Yuval Harari, el Foro de Davos, Vanguard, BlackRock, JP Morgan. Los grandes poderes que están manejando y diseñando el sistema. Y dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Ninguna. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Él. ¿Y qué es el Señor? Sino el león de la tribu de Judá. Y estos vendrán diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso dice la palabra, cuídate de los engañadores, con apariencia de, pero que no son. Por eso el Espíritu, el que busca del Espíritu, tiene la revelación del Espíritu. Y el que anda en las cosas de este mundo afanado por el dinero que no le alcanza y aquello y lo otro y esto, tiene el espíritu del mundo y no puede tener el consejo de Dios si anda afanado en las cosas materiales. Si no le dedicas el tiempo que el Espíritu te demanda que le busques para tener revelación, entendimiento, discernimiento, dones. Porque esta es una pelea del Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y solamente el Señor le va a dar su revelación a los entendidos, a los suyos. Hay otros que están en contra, y ahí vamos, quizás después toquemos el punto 4, que están en contra solamente por ideología, pero no por entendimiento y atar cabos y revelación. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿por qué el Señor le tiene que dar entendimiento a aquel que anda haciendo lo que bien le parece? Y anda en fornicación, y en adulterio, y en aquello, y en lo otro, y en estafa, y en un montón de cosas, y en corrupción. Y también viene y te aconseja, de parte de Dios, que hagas tal y tal cosa. ¿Cómo puede tener ese mayor revelación que el que anda buscando de la presencia del Señor y se humilla y se arrepiente y clama y llora y gime con silicio y ceniza? Dios no es un Dios injusto. Dios te hace pagar un derecho de piso tremendo para que vos recibas revelación y entendimiento. Porque al que tiene más le dará más. Y al que no tiene nada, o sea que no le importa tener, hasta la nada le sacará, dice la palabra. Entonces no podés tomar consejo del insensato, del perverso, del adúltero, ni el pecador, ni el fornicario. Pero el hombre natural, que es no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y vos quién sos para decir estas cosas? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sí, todos me pueden juzgar y decir, pero ninguno tiene autoridad para levantar el dedo. Pero dijo el Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque cosas peores te pueden venir. A la mujer, que también la llevaron para que le apedrearan, también le dijo lo mismo. Ni yo te juzgo, vete y no peques más. Porque el paralítico le dijo que cosas peores le iban a venir.
Aquel que tenía a la mujer como esposa, perdón, no sería ningún pecado, a la madre como esposa, al tal dice, échenlo afuera y entréguenselo a Satanás para que Satanás destruya su cuerpo, su carne. ¿Para juzgarlo y que se vaya al infierno? No, para que en el día del juicio sea salvo. Hasta ese límite llega la misericordia del Señor. Y la comprensión de cómo proceden las cosas. Que no todos aquellos que han hecho mal lo han querido hacer de todo corazón, como hay algunos malditos que sí. Se gozan del daño que hacen. Pero ese juicio lo tiene solamente el Señor. Es el único capacitado para eso. Porque dice la palabra, yo tendré misericordia. Y yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Porque hay muchos juicios que nosotros no los comprendemos, ni tenemos la capacidad de entenderlos. Pero ¿cómo va a hacer que este otro sea salvo? Si aquello, el otro, solamente Dios tiene la potestad sobre eso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué importante que es este versículo 16 de este 1 de Corintios 2:16. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? La mente de Cristo se quedaba durmiendo mientras los apóstoles padecían por su vida en el medio de una gran tormenta en el medio del mar. Porque él, en su mente, en la mente que aquí exhorta a tener la mente de Cristo, él sabía que estaba en la absoluta cobertura de Dios, de su Padre. Si él hacía la voluntad de su Padre, y él estaba haciendo la voluntad de su Padre, estaba llevando el testimonio en sí mismo del Padre. Porque el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en otro lugar decía, mi Padre mayor que yo es. Y ahí es cuando viene la confusión y muchas veces lo hemos hablado. ¿Acaso no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces él vino, porque al Padre nadie le ha visto, él mismo dijo, al Padre nadie conoce al Padre, nadie le ha visto a Dios. Y si él estaba enfrente de los apóstoles diciéndole eso, y al rato le había estado diciendo que le había visto a él, había visto al Padre, por eso se rascaban la cabeza los apóstoles. A lo primero hasta que después recibieron el Espíritu. Después hay otros que han enseñado la palabra sin la revelación del Espíritu. Y han hecho doctrinas enteras sin la revelación del Espíritu, solamente por entendimiento humano. Y así se crearon diferentes divisiones religiosas. Vamos a decirle que son divisiones religiosas. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo que la palabra estaba diciendo. Que decía el apóstol Pablo. Sé que después de mi partida vendrán algunos, ya es el segundo punto, serían los lobos rapaces. Pero el primer punto que iban a hacer, iban a dividir a la grey, al rebaño, a las ovejas. Y ahí los quiero llevar, para empezar a alinearlos con la mente de Cristo, para no tener un espíritu de cobardía, para estar atento a los tiempos
que estamos viviendo. Nosotros somos esta generación. Y tenemos que pasar esto. Pasaremos, llegaremos hasta el final, veremos todo. No lo sé. Pero sí sabemos los tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada señal que aparece, tenemos que ir al mapa y decir, mira, acá está la señalización. ¿Ves? Tenemos que ir hasta acá y de acá tenemos que doblar para allá. Porque tenemos la señal en el mapa que es la Biblia. Entonces van a aparecer las señales y nosotros ya sabemos entonces por dónde andamos. Como el navegante en las estrellas. Cuando ve ciertas estrellas sabe en qué lugar está. Si es el norte, el sur, el este o el este. O el oeste, digo. Así nosotros también debemos andar fijándonos todas y cada una de las señales que nos han sido dadas en este libro por revelación del Espíritu Santo. Uno, como atalaya, el Señor por ahí da un mensaje específico, pero continuamente hay que levantar el mensaje de lo que está escrito aquí al pie de la letra y con la interpretación dada por el Espíritu para llevarla en el tiempo oportuno. Entonces quiero llevarlos a Marcos 3:24 y dice así. Le voy a pasar esto por acá y estamos. Marcos 3:24. Y estamos hablando de un reino dividido. Pero fíjense esto que interesante. En Marcos 3:20 sale hablando, y el título marca en la palabra, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido a Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, ¿no? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritus inmundos. Muy bien, ¿qué está hablando el Señor acá? Es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y dijo el Señor, y yo me voy. Es necesario que yo me vaya. Pero les mandaré uno, el Espíritu de consolación. El Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Y en otra parte en la palabra dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción que recibiste os enseñará todas las cosas. Y es verdad y no es mentira, porque ella misma te enseña a permanecer en Él. O sea, el Espíritu te fortalece a que sigas el camino del Señor y buscando del mismo Espíritu, en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo porque procede del Padre. Y el Hijo fue quien nos trajo el Espíritu a nosotros. Porque dijo, les mandaré
uno, y este procede de mi Padre. Porque ¿qué dice en Génesis 1? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿de quién es el Espíritu? Él es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo, ahí moviéndose sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Recuerden que, como siempre decimos, el Hijo de Dios da testimonio de sí mismo diciendo que Él es la luz. Pero lo que se movía antes de la luz era el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y ahí surgió el primogénito de la creación. Como narra la palabra. La palabra da testimonio y dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y por medio de Él, Dios creó todas las cosas. Y si no hubiera sido por medio de Él, nada hubiera sido hecho. Así que todo lo que fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él va a descender a la Nueva Jerusalén y va a gobernar aquí en la tierra por toda la eternidad. Y aquí es cuando se empieza a desprender esta idea de que el Señor va a gobernar por toda la eternidad. Y vamos a ir desglosando de qué se trata la idea. Primero nos está hablando de que nos tenemos que mantener unidos en un mismo espíritu, que no tengamos divisiones. Porque acá mismo nos está diciendo el Señor que un reino dividido no puede prosperar. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué es un reino? Bueno, un reino es una nación. Hoy día es una nación. Y el rey viene a ser el presidente. Entonces ese reino, dice, si está dividido, ¿cómo se dividió ese reino? Bueno, tiene que haber una infiltración para que ese reino se divida. O tiene que haber dos posturas, o tres posturas, lo que fueren. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si no puede, fíjense lo que dice, tal reino, o tal nación, o tal entidad, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ese es el consejo, por el momento. Entonces estamos viendo que ni una nación, ni siquiera una casa, una familia, que es un grupo, una iglesia que procede de la palabra eclesia, que significa reunión de personas, tiene que permanecer unida, porque dividida desaparece. Y nos sigue dando el consejo, ahora a nivel espiritual. Eso era a nivel material. Ahora a nivel espiritual nos dice, ¿cómo puede? Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno, pero hasta ahí vamos. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, ¿ustedes creen que el reino de las tinieblas está dividido? No, no está dividido.
no tienen muchas disputas internas. El Señor les reprenda. Están unidos y diseñando estratagemas que son estrategias para el mal, para bloquear economías, manifestar enfermedades, peleas, divisiones, discusiones, guerras y de toda índole de división posible. Eso es lo que genera el espíritu de los demonios del anticristo también. División. No va a llamar jamás a la unión, sino que va a dividir. Va a dar ese grito, ese rugido que va a generar división antes que unión. Intolerancia antes que compasión. Desinterés antes que ser como la samaritana, o el samaritano, mejor dicho, que fue y agarró y vio la necesidad de ese que estaba tirado, y fue y lo levantó. Pero los otros, que eran hombres de renombre, con cargos, no hicieron nada por ese que estaba en situación de calle, desvalido y sin recursos. Y todos hicieron la vista gorda y pasaron de largo. Pero fíjense qué bien detalla la Biblia todo ese relato. ¿Quién lo vio a eso? ¿A dónde estaba el veedor de eso? Pues estaba ahí el ángel. El ángel de este buen samaritano y también el ángel del Señor, ese que estaba tirado en el suelo. Porque cada uno tenemos nuestro ángel. Algunos creo que tienen más también, según qué es lo que haga. Y esos son lo que relatan las historias que no tienen testigos. Pero después surge la historia. ¿Dónde surgió la historia? ¿Quién narró eso? Es así. Es la revelación. Entonces nos está diciendo que hasta ahora se mantiene el reino del enemigo. Entonces no está dividido. Ahora, ¿qué nos está enseñando el Señor con este mismo ejemplo de Satanás? Nos está enseñando que no tenemos que estar divididos. Porque, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces una nación dividida va rumbo a su fin. Y el Señor no quiere que ciertas naciones, principalmente esta, se divida hasta la muerte y llegue a su fin. ¿Y qué tiene que ver nuestra nación con el reino de los cielos? Hacia allá vamos, a entender lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está corriendo el velo, porque creíamos ver, y uno es un predicador de esto al pie de la letra, de lo que está escrito en la palabra, y sabemos que se viene contra el mundo entero, que se viene la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿qué pasa si esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero aún nos agarra divididos y rumbo hacia el fin? Eso es lo que pretende Satanás. Por eso nos ha infiltrado división, para que el propósito que el Señor tiene con esta nación no se lleve a cabo. Entonces, primer punto para que nosotros lleguemos al objetivo que el Señor quiere es unirnos. Unirnos. Porque el diablo, ¿qué quiere? Dividirnos
separarnos, confundirnos. Entonces tenemos que estar en contra de los propósitos del enemigo de nuestra alma. Porque aún nuestra nación, en los colores de su bandera, porque dice la palabra, porque mucho que dice que no tiene nación, porque la palabra dice, y llevarás este evangelio por todas las naciones. Por todas las naciones, o sea, que el Señor reconoce las naciones. Por eso dice el rey del norte, el rey del sur, la reina del sur, de todos puntos cardinales te habla la palabra del Señor sobre la geografía de la tierra, el escenario de esta batalla que está viendo. Entonces nosotros tenemos que estar eligiendo, ya es hora de elegir de qué lado de la cancha queremos estar jugando. Porque acá sí hay un reino contra otro reino. Pero así como se están sucediendo todas las cosas una atrás de la otra, al pie de la letra, y esta es nuestra confianza, a la final sabemos quién es el que gana. Pero yo no me quiero quedar con el que gana porque gana. Yo quiero elegir al hacedor del amor, al que entregó su Hijo por mí y por vos, aunque no creas en el Señor o que hay un Dios. Quizás sea de los que piensan que estamos acá por casualidad, porque fue una explosión cósmica y una rebotó con la otra y la otra con la otra, y de casualidad se crearon absolutamente todas las cosas. Es una enorme casualidad. Pero nosotros sabemos, porque hemos tenido experiencia con lo sobrenatural de Dios, y damos testimonio de que Él es veraz, porque primero hemos creído, luego hemos confesado, luego nos hemos bautizado y hemos recibido el don del Espíritu, y damos testimonio de lo que hemos recibido y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso estamos acá hablando de estas cosas que para otro es locura. Pero llega la hora de nuestra jactancia, como pasaba con Elías. Que Elías les hizo una prueba. Bueno, a ver quién es el Dios verdadero, si el Dios de ustedes o el Dios mío. Entonces viene la hora del fuego que desciende del cielo a consumir lo que está acá abajo. Esta vez el holocausto somos nosotros. A ver quién queda consumido y quién queda ileso, como Sadrac, Mesac y Abednego en el medio del horno. Si los que tenemos fe y creemos en lo sobrenatural de Dios, o los que se van a guardar en búnkeres lógicos, estratégicos, como los muros de Jericó, que eran tan fuertes para los hombres de ese tiempo. Vamos a ver qué te salva. Toda la gloria sea el Eterno. Porque lo único que salva es la mano poderosa de Dios. La mano que creó todas estas cosas. Y así mismo, como bien digo, que llega el tiempo de nuestra jactancia, como quien dice, pero uno siempre ha estado en esa jactancia sana en el espíritu, de clamar al Señor y que el Señor viene, y que la fuerza no es nuestra y la pelea no es con esfuerzo de hombre, sino con el poder del Espíritu y con la gracia del Señor.
para que la gloria sea de Él y no nuestra. Toda la gloria al Eterno. Ahí vamos a ir preparándonos unas alabanzas con Lauta y vamos a seguir mientras desarrollamos esto. Entonces, como bien sabemos que el enemigo no está dividido, está bien organizado e infiltra de diferentes maneras utilizando, porque no es que el enemigo se jacta solamente de lo espiritual, sino que él tiene total autoridad sobre las cosas materiales de este mundo. Entonces domina, levanta entidades que vos decís cómo se sostienen y de dónde sacan recursos y esto, cómo les va tan bien a estos. Eso es lo que decía Jeremías. ¿Cómo puede ser, Señor, que estos haciendo el mal hacen aquello, hacen lo otro y son prosperados y son estos y hacen lo que ellos quieren hacer? Como dice también en Apocalipsis, se levantará un rey soberbio y hará conforme él quiera hacer. ¿Y cómo es que estamos hablando que nosotros tenemos jactancia? Tenemos jactancia que se está cumpliendo al pie de la letra lo que está escrito. Y que estos van a gobernar por un breve de tiempo. Un breve de tiempo. Porque va a quedar demostrado que lo único que saben hacer es crear destrucción, caos y muerte. Pero nosotros debemos perseverar en lo espiritual, en los que ellos están tan encomendados en sacar de tu mente y de tu ser tu energía espiritual. Vos tenés energía espiritual, aunque todavía no le hayas tomado al Señor. ¿Por qué? Porque de vos nace la vida. Porque vos te juntás con tu marido o vos con tu esposa y crean vida. Dan vida. Crían vida. Aman. Cuidan. Protegen. Restauran. Fortalecen. Hay una cosa que tiene el argentino, que aunque estemos en situaciones complicadas y malas económicamente, cuando se levantan grandes necesidades, hay mucha colaboración de los unos para con los otros. Cuando pasó lo que pasó en Bahía Blanca, el gobierno de turno se pegó una vuelta y se sacó una foto y chao, nos vemos. Pero muchísima gente, por movida suya nomás, fue a hacer la obra del buen samaritano en diferentes puntos de la Argentina. Ahora, como estamos viendo inundaciones que hay por otros lugares, y siempre estamos viendo la necesidad del otro, y si ha venido, como dice la palabra, que seamos buenos hospedadores, la idiosincrasia del argentino siempre fue de recibir al extranjero. Vinieron a refugiarse a nuestro país desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y diferentes situaciones. Siempre la idiosincrasia del argentino fue recibir y ayudar. ¿Por qué? Porque la hemos tenido que padecer siempre. Y remar en dulce leche siempre. Entonces sabemos lo que es padecer y por qué hemos padecido tanto. Perdón. ¿Por qué hemos padecido tanto? ¿Y por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos ha pasado el otro? ¿Y por qué aquello? Es como preguntarte, ¿y para qué voy al gimnasio? ¿Para qué levanto pesa? ¿Para qué hago abdominales? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque te estás entrenando. Has sido entrenado. Estás siendo preparado.
y siendo aprobado para después ser levantado en el tiempo de la necesidad, cuando venga gran necesidad sobre el mundo entero. Ahí nomás la dejamos. Ahí vamos unas alabanzas que tenga preparada Lauta y seguimos con La Voz en el Desierto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sigo malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantar a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, por la noche durará y en la mañana vendrá la alegría. Vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado.
estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Te alabaré para siempre, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, ya que le enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurará, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Será exaltado. El Dios de Jacob será exaltado. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios
aprendiste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. No pusiste por el cambio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hey, hey. Hiciste venir una vida de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada en fuego está asolada, en el campo la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Restáuranos al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Dios es conocido en Judá, su nombre es grande en Israel. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños, no hizo ninguno de los varones fuertes. Usó de sus manos a tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometer y pagar a Jehová nuestro Dios los que están alrededor de él. 11:07 minutos. Primera. Él cortará el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra. Temibles a los reyes de la tierra. Él cortará el espíritu de los príncipes,
Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Seguimos con La Voz en el Desierto. Ya sabemos la hora, así que vamos progresando ahí. Hasta la gloria sea el eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el enemigo es muy astuto. ¿Y qué quiere hacer? Quiere generar división. Por eso lo peor que se puede enfocar este mensaje es en una división. Por eso también lo hemos, o el Señor me lo fue mostrando, que fuera dando un punto de cada cosa de estos 7 puntos que el Señor quiere que nosotros entendamos. Porque lo que no tenemos que hacer con esto es politizar este mensaje, porque es absolutamente lo opuesto. Porque, ejemplo, Hitler, ¿qué decía? Estamos hablando de un personaje de lo más nefasto de la historia de la humanidad. Divide y triunfarás. Miente y miente que algo quedará. ¿Nos han mentido en alguna oportunidad? Elegiste algo que después, a la final, resultó que no te cumplieron con lo que dijeron que venían a hacer, a solucionar algo. Nos ha pasado mucho. Entonces, no estamos defendiendo ni un bando ni al otro. Porque dice la palabra, no robarás. Entonces, ahí en la volteada caen todos. Entonces no podemos estar de ninguna clase de bando. Porque tenemos que tomar la postura del samaritano. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor acá? ¿Qué es la postura del samaritano? Cuando nosotros vamos a la palabra, sabemos que los que se tenían que hacer cargo de esa persona caída eran esos que pasaron y hicieron la vista gorda, que tenían autoridad para decirle a otro, vengan y levanten a este y llévenlo, porque ellos tenían los medios, porque eran los sumos sacerdotes y los que se encargaban de eso eran esas personas que pasaron junto al lado de esa persona y hicieron la vista gorda. No vieron sus necesidades. En cambio, el samaritano se hizo cargo de las necesidades de ese que estaba tirado ahí. ¿Y que el samaritano? Era una persona común del pueblo. Representaba el pueblo. El que siempre sale perdiendo entre las 2 posturas, las 3 posturas, lo que haya. Como fuere. Por eso el sistema de los nicolaitas. Los que están en la punta siempre salen ganando, pero los que están allá abajo siempre salen perdiendo. Entonces tomar el ejemplo del samaritano que se hizo cargo de la situación y levantó al necesitado él. Deja que yo agarro y me lo llevo y le pago lo que sea necesario. Entonces empezó a hacer una acción y accionó él. Entonces dice la palabra, no robarás. Entonces no podemos estar a favor de los Robin Hood, porque aunque Robin Hood pensaba que hacía lo bueno, le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero tampoco tenemos que estar del lado de los anti-Robin Hood, que le roban a los pobres para darle a los ricos. Porque en ninguna de las dos posturas tenemos que robar. No robarás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un reino dividido no puede prosperar. Yo tengo que levantar al necesitado. Tengo que tomar la postura del samaritano, del hacerme cargo de la situación. Cuando los corruptos que estaban en el Sanedrín hacían lo que bien les parecía, que Juan el Bautista le decía generación de víboras, y ellos no decían nada, arrastrados por diferentes concupiscencias,
que arrastran al pueblo hacia el abismo. Porque dice, vamos a leer acá, dice, y si Satanás echa fuera, Satanás está dividido contra sí mismo y su reino ha llegado a su fin. Entonces Satanás no está dividido. Satanás manipula los que están en la cúpula para siempre hacer el sistema de los nicolaitas, que es el tercer punto que después vamos a desarrollar en mayor plenitud. Ahora estamos tocando un reino dividido, en Marcos 3:24. Después los lobos rapaces de lo que hablaba Pablo, que iban a venir. Después el punto 3 de los nicolaitas, los que formaban ese sistema para dominar al pueblo. Entonces, sea del bando que sea, siempre terminan dominando el pueblo, y el pueblo siempre termina perdiendo y perdiendo y perdiendo. Por eso el punto 4, que viene en referencia de que no podemos estar de ningún bando, es el tema de la ideología, basada en las ideas lógicas de los hombres. Y seguimos bajo el gobierno de los hombres, del sistema que inventaron los hombres. El sistema de los nicolaitas, que vamos a ir desarrollando. Sabemos qué consejo nos da el punto 5, que nosotros hemos tenido mucha sabiduría popular aquí en esta tierra. ¿Y qué nos dice la Biblia gaucha? ¿De qué pasa cuando los hermanos se pelean? ¿Qué nos está pasando? El punto 6 es la unidad, a lo que quiere conducirnos el Señor en Efesios 4:3. Vamos a profundizar sobre cada uno de estos puntos, para finalmente desarrollar esto que el Señor por el momento le doy el nombre de que es una nueva idea, dada por el Señor. ¿Cómo? Tenemos que organizar un sistema que sea lo más parecido al comportamiento del samaritano, ayudándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. Porque si todos somos un cuerpo, somos uno, y no me quiero adelantar. Entonces, si mi hermano está caído, yo estoy caído. Porque todo tiene que ver con todo. Y si el mal del otro es del otro, entonces yo no soy parte del cuerpo. Porque si yo me golpeo el dedo con una masa, todas mis manos agarran ese dedo, todos los dedos que puedan, y lo llevan y lo abrazan y lo tienen ahí consintiendo, porque es parte del cuerpo. Todo el cuerpo se duele porque el dedo ese está violeta. Y así estamos. No estamos color violeta. Ya no tenemos más aire. Ya no nos da más el cuerpo. Y ya nos mintieron mucho. Entonces dice, buen siervo eres, dice la palabra, en el reino que viene. Porque tenemos que anunciar el reino que viene. Ahora esta fue mi inocente pregunta al Señor. Señor, ¿por qué siempre estamos como estamos? ¿Y cómo van a ser, Señor, cuando venga tu reino? Que dice la palabra, buen siervo eres, te daré a gobernar 5 ciudades. ¿Cómo van a ser esos sistemas de gobierno? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se comportarán? ¿Qué harán? ¿Cuál será su diseño, su infraestructura? Esa fue mi oración, mi petición, para saber cómo se comportarían en un futuro.
Porque dice que el reino de los cielos viene para gobernar por la eternidad. Porque dice la palabra, y descendió la nueva Jerusalén, con los hijos de Dios en ella, y se asentó sobre Jerusalén. Imagínense un cubo de enormes dimensiones, descendiendo hacia la tierra. Van a decir que es una invasión extraterrestre, porque ya nos están medio como preparando para eso, para combatirlos, porque imagínate que nos vienen a invadir. Así que hay que tirarle todos los misiles que podamos, así nos resguardamos de los extraterrestres que vienen. Porque eso es lo que quiere Satanás, tratar de destruir la nueva Jerusalén y bien empiece a descender. En el tiempo que sea determinado, después de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la cual el Señor quiere que nos organicemos para soportarla. Para que cuando venga ese tiempo de tribulación grande, como no lo ha habido nunca, nosotros podamos hacer una obra que se le dio a personas que están preparadas para esa obra. Personas con las características del buen samaritano. Para levantar al caído. Para sanar al perniquebrado. Para fortalecerlo. Para sostenerlo. Para alimentarlo como hizo el buen samaritano. Y no desentenderse de las situaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No tenemos nada. Bueno, esa es la gloria del Señor, que de la nada hizo el universo. Entonces ahí tiene que haber un nuevo nacer, un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, de la mano del que puede hacer que de una roca salga agua. Tenemos la victoria asegurada. Tenemos en nuestro himno nacional, tenemos un mensaje de Dios para nosotros. Porque ¿quién es sino el inmortal? El inmortal nos está diciendo, oíd mortales. Nosotros somos los mortales. Nos estás diciendo, oíd mortales, no es por casualidad. Las cosas, no porque fue una idea de él que se le puso en la cabeza, no. No hay ni una hoja que se caiga de un árbol sin que el Señor lo sepa. La inspiración viene del espíritu. Inspirar, expirar, inspirar. El ruaj tiene toda una conexión con el espíritu, la inspiración. Y nos está diciendo, oíd mortales, el Eterno. Entonces nos está llamando que nosotros prestemos atención a que ya desde la fundación de nuestra nación el Señor tiene un propósito que nos está develando para este tiempo. ¿Por qué te crees que Satanás nos quiere destruir? Nos quiere dividir. ¿Nos quiere? Nos tiene divididos. Y a puntos, como dice la palabra, y la vuelvo a repetir, porque este es el mensaje, llamado de atención del Señor para este tiempo, para nosotros exclusivamente, como dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y esto estamos hablando de Satanás, lo está diciendo el Señor como ejemplo. Fíjate, si Satanás se pone... Pero ¿qué pasa acá? Sigue lo siguiente. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata. Y entonces
podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte de esta nación? Te hago una pregunta. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Vos pensás que el dueño de la casa es el que está ahí sentado, que está de turno? No. El dueño de la casa sos vos. Soy yo. Son los 45, que no creo que haya 45 millones de habitantes, pero bueno, dicen incluso que hay 47, pero con toda la pandemia y todos los efectos secundarios de la pandemia, no creo realmente que seamos 47 millones. Pero ese es el dueño de la casa. Todos lo tomamos como uno, el dueño de la casa, el hombre fuerte. ¿Sabe por qué le dice la Biblia el hombre fuerte? Porque si todos estamos unidos, podemos ser uno y ser contados como un hombre fuerte. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué vino a hacer el enemigo? Atarnos. Eso tiene connotaciones tanto a nivel físico como espiritual, el atarnos. Dice, de cierto os digo, el 27 estamos, ninguno puede entrar a la casa, claro, me faltaban los ojos, me voy a poner los ojos y seguimos leyendo. Bien. 27. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte, y saquear, escuchen esto, saquear sus bienes sin antes no le ata. Y entonces podrá, vuelvo a decir, saquear su casa. Nosotros, después de eso lo vamos a hablar en la unidad del Espíritu ya en Efesios 4:3. Como dice la palabra, y no me quiero adelantar, pero lo voy a decir. Para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Cómo que todos nosotros somos uno? Si todos nosotros somos uno. Entonces, si todos nosotros somos uno, acá la palabra nos está diciendo que nosotros nos transformaríamos en un hombre fuerte. Entonces es muy necesario dividirlos a esto para que no sean un hombre fuerte. Porque, viste, las sardinas son chiquitas e inofensivas. Y vienen tiburones y las quiere comer como de a mil. Entonces agarran y se juntan todas. Se hacen como si fuera un pez enorme. Y andan todas juntas, hacen todo un mismo movimiento, van para acá, van para allá, en un cardumen. Se hace como si fuera un pez enorme. Entonces los otros como que lo miran diciendo, ¿qué bicharraco es esto? En realidad es un cardumen de sardina. Pero se juntan todas para que parezcan una. Entonces nosotros no tenemos que darle de comer a ninguna clase de cosa que no seamos nosotros mismos. Fortalecernos los unos a los otros, levantar al caído, sanar al perniquebrado, fortalecer al debilitado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente el Señor te puede indicar cómo hacer eso. 11 y 27. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por tu benignidad, gracias por tu revelación, gracias por tu entendimiento, Señor. Gracias por instruirnos, Señor, a que nos tenemos que unir, Padre Santo, para que nuestra nación que tú nos diste, Padre de gloria, no sea abatida, no sea arrastrada, Señor, hacia donde tú no quieres llevarla, Señor. Ayúdenos para fortalecernos los unos a los otros, para ser uno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, toda la gloria, la honra y la alabanza para ti, Padre eterno. Abba Kadosh y Abba Baruj. Amén, amén y amén. Esto ha sido La Voz en el Desierto,
hemos estado bajo la dirección técnica de Lautaro Morán y quien les habla, Eliseo Díaz. Si el Señor así lo permite, nos reencontraremos un próximo domingo con un programa más de La Voz en el Desierto. Guarden agua, guarden medicamento y preparen una mochila de emergencia por cualquier situación. Abrazos y bendiciones para todos. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa.